Bien, buenas tardes, Soraya. Yo he querido como, digamos que, bueno, conversar un poco por este medio sobre el trabajo, para que, digamos, a partir de este video, pues podamos conversar y dar, digamos, algunas ideas con respecto al trabajo, ¿vale? Mira, bueno, bueno, arranquemos por acá. Con respecto entonces al título, a mí me parece que está bien. Yo sigo insistiendo un poco en el tema de la expresión drogodependencia, para que cuando la tengas por acá en el tema del marco conceptual, definan muy bien por qué utiliza la palabra drogodependencia y no, digamos, otro concepto de adicción o un concepto de sustancias o de drogas, etcétera, etcétera. Listo, bien, eso por el lado. De resto me parece bien. O sea, entonces, drogodependencia y el tratamiento penitenciario en el complejo penitenciario y carcelario El Pedregal de la ciudad de Medellín. ¿Sí? Después miramos este título si le, le damos una acomodadita. Vale, bueno, bien. Yo creo que tienes un índice, me parece muy bien. Me parece muy bien. Yo creo que en este artículo, en este trabajo que tú vas a hacer, se me ocurre que podemos hacer varias cosas. En este índice encontramos acá la introducción, la justificación, metodología, planteamiento del problema, objetivos, tanto el general y los específicos, los antecedentes, ¿cierto? Bien, yo creería, Soraya, que tú podrías trabajar toda esta parte que tienes acá, ya la podrías ir organizando entonces digamos, puede ser en una introducción, puede ser en la introducción, donde vas a empezar a plantear todo esto que tienes acá de una manera, digamos, narrativa, ¿cierto? Narrativa, en una narrativa. Vas a ir narrando, entonces, en esta que va a ser, digamos, realmente la introducción, puedes ir narrando entonces por qué este proyecto, bueno, por qué este artículo, digamos, desde dónde se justifica, cuál es la metodología que utilizas. Allí puedes plantear también el problema que lo tienes allá abajo, que lo puedes traer para acá, para arriba. Nos dices entonces que de acuerdo con este problema que tienes acá, que lo podríamos incluso traer un poco más acá arriba, ¿cierto? Una introducción, un planteamiento del problema. Luego decimos entonces por qué ese planteamiento del problema requiere una metodología. ¿Para qué? Para cumplir con estos objetivos, o mejor, primero estos objetivos y luego decimos entonces que esos objetivos que nos hemos trazado lo vamos a llevar a cabo, lo vamos a finiquitar a través de una metodología, ¿cierto? Una metodología tú también la tienes por allí. Entonces así decimos lo siguiente, en ese primer, digamos, en esa primera parte, que sería una parte, digamos, de la introducción, decimos, ¿de qué va este artículo? ¿De qué va este trabajo? Este trabajo entonces tiene que ver con analizar un poco el consumo de sustancias o la drogodependencia y el tratamiento penitenciario, ¿cierto? Que se le brinda, puede ser acá, el tratamiento brindado o dado o, o ofrecido, no sé, busca un verbo, ¿cierto? Para las personas o para los privados, ¿cierto? De la libertad en el complejo penitenciario y carcelario El Pedregal de la ciudad de Medellín. ¿Cierto? Aquí ya, aquí busca un verbo, ¿cierto? Eso después ya lo vamos mirando, listo, no hay ningún problema. Lo importante aquí es entonces que arrancamos con esta introducción. Bueno, este trabajo de drogodependencia y tratamiento penitenciario brindado o entregado a los privados de la libertad en el complejo penitenciario tiene una justificación por esto y por esto. Hay un problema que se presenta, teniendo en cuenta entonces que tú lo tienes por acá o llevas este problema. Y para resolver un poco ese problema, entonces, ¿qué vas a colocar? Pues un objetivo. Nos hemos trazado un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues el que tú tienes por allá ahora lo vemos. Analizar o revisar, etcétera, etcétera. Y luego planteas estos objetivos específicos, estos tres objetivos que tienes. ¿Y cómo vas a llegar a cumplir este objetivo? Pues a través de una metodología. Plantea la metodología que tú la tienes. Luego, entonces, si quieres, ahí también una partecita, justificas el porqué de este artículo y luego vienen estos antecedentes, ¿cierto? Esos antecedentes que los puedes poner allí también, podría ser también acá una introducción o sí, en la introducción puedes colocar eso, o miramos estos antecedentes
y en el nivel internacional y nivel nacional, cómo los ponemos de pronto en un titulito más pequeño. Listo, bueno, eso por ese lado, simplemente para mostrarte, digamos, la organización que tú ya tienes, pero le vamos dando otra organización. Bien. Luego, recuerda lo siguiente, Solange, es que normalmente, nuestra pregunta de investigación se transforma en objetivo de investigación, ¿cierto? En objetivo de investigación. Y los objetivos específicos normalmente se nos convierten en en unos capítulos, ¿cierto? Unos capítulos que vamos a desarrollar. Entonces, digamos que el trabajo tendría realmente, digamos, 4 capítulos. El primero, digamos, que sea la introducción con todos estos elementos, el planteamiento del problema, los objetivos, etcétera. Luego vendría un primer capítulo, que es el objetivo específico 1, un capítulo 2, el específico 2, y un objetivo específico 3, capítulo 3, y finalmente las conclusiones. Bien, bueno. Luego, entonces, como por aquí vi en los objetivos, permítame, yo voy hasta los objetivos, si me permites, yo voy acá a los objetivos, acá los tengo. Entonces, mira, pues es algo, tú tienes estos 3 objetivos específicos. El primero dice desarrollar la definición conceptual. Entonces, yo acá te estoy colocando un comentario, te digo que pues buscar un solo verbo, ejemplo, contextualizar, ¿cierto? O revisar el concepto de tratamiento penitenciario, tratamiento del consumo de estupefacientes, etcétera, etcétera. ¿Aquí qué queremos? Hacer como una especie de conceptualización, de marco conceptual. Entonces, tratemos de ubicar acá un solo verbo que nos permita entonces dar cuenta de este objetivo específico. Recuerda que este objetivo específico va a terminar siendo el primer capítulo de este trabajo de investigación. Por lo tanto, entonces es importante que lo definamos bien. ¿Qué es lo que queremos? Desarrollar la definición conceptual. Aquí hay, digamos, estas 3 palabritas hay que revisarlas. Simplemente utiliza un solo verbo, conceptualizar, definir, el tratamiento penitenciario, o qué sé yo, esto, lo que tú quieras hacer acá, que puede ser todo ese marco, digamos, conceptual, que me parece bien, ¿cierto? Me parece bien. Aquí vas a definir entonces, ya te decía yo, esta expresión, si la expresión es drogodependencia, vas a revisar allí también qué otros tipos de definiciones se le pueden dar a aquellas personas habituales consumidoras de sustancias psicoactivas, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso de sustancias psicoactivas? ¿Desde dónde las abordamos? ¿Quién las define? De pronto un poco de definiciones que se acerquen a ese objeto de estudio, que es entender un poco qué pasa con estas personas privadas de la libertad que tienen o padecen algún tipo de, digamos, adicción, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, aquí ya tendríamos el primer capítulo que iría aquí. Ahora, tú ya tienes mucho trabajo, vamos a ir a ese primer capítulo si quieres, que está por acá abajo, ¿cierto? Mira, acá tienes análisis criminológico sobre la relación entre las drogas y la prisión. Digamos que este capítulo está interesante, está muy interesante, habrá que mirar si lo llevamos al primer objetivo, ¿cierto? Porque mira que el segundo objetivo nos dice es que vamos a caracterizar la población privada de la libertad que presenta la condición de consumidora de sustancias psicoactivas en el establecimiento penitenciario y carcelario integral de la Ciudad de Medellín. Perfecto, está muy bien. Vamos a caracterizar, ¿cierto? A caracterizar esa población. ¿Qué es caracterizar? Pues es dar cuenta un poco de dónde está ubicada esta población, quiénes son, cuántos son, miramos estadísticas, miramos entonces de dónde obtenemos los datos. Perfecto. Ahí hay un segundo objetivo que va a ser realmente que el capítulo 2, ¿cierto? O el apartado 2 de los resultados de tu proyecto de investigación, de tu investigación, ¿cierto? Entonces acá, para caracterizar esta población, esta parte que tenemos acá, por decir algo, esta parte que tenemos acá, que yo te he dicho, algo, este análisis criminológico de la droga y la prisión, pues digamos que en la caracterización no nos pega muy bien, pero sí queda muy bien traérnoslo para el objetivo específico, que es el desarrollo y la definición conceptual de algunos elementos, ¿cierto? Bueno, ya tú miras a ver si aquí también entonces podrías meterlo, pero me parece que aquí estaría la caracterización. Bien. El objetivo tercero específico nos hablas de que allí se va a analizar los modos de tratamiento penitenciario. Miremos si son modos, ¿cierto? Si son modos, si son modelos, si son, ¿cierto? O si definitivamente son modos, los modos de tratamiento penitenciario. Yo creo que son modelos de atención, de tratamiento de las personas privadas de la libertad.
vuelve y mira si este es el concepto, ¿cierto? El concepto claro, consumidores de sustancias psicoactivas o si son drogodependientes. ¿Por qué es importante? Porque ya tú entonces, una vez tienes definido aquí en el objetivo 1 esos conceptos, pues debes seguir manejando esos conceptos de ahí para abajo. ¿Cierto? Para que no quede en una parte drogodependientes, en otra parte consumidoras, en otros trastornos de sustancias, en otro, etcétera, etcétera. Por eso este primer capítulo, que es el primer objetivo, tiene relevancia porque necesitamos identificar y definir esos elementos propios que hacen parte del lenguaje, digamos, del problema de investigación que tienes. Entonces, aquí, ¿qué necesitamos? Revisar el tratamiento que se está dando a estas personas privadas de la libertad, ¿cierto? Y aquí, pues ya vendría, digamos, este último capítulo, o debe ser, digamos, el que lleve la mayor fuerza crítica, analítica del trabajo, porque ya tengo que unas definiciones, ya tengo un objetivo que es caracterizar la población, ya tengo una problemática que la tengo definida arriba, y ahora en el tercero que quiero, analizar entonces, más bien aquí, si tú quieres, vas a ir a casi que resolver en cierta medida tu objetivo general, ¿cierto? Tu objetivo general. Por eso mira, y vamos al objetivo general, y tú lo tienes de esta manera. Establecer los parámetros, ¿cierto? Para determinar, tratemos de utilizar solamente un verbo, ¿vale? ¿Cierto? Que puede ser determinar, ¿cierto? Determinar o analizar la posibilidad de incluir en el tratamiento penitenciario diferentes medidas tendientes que ¿sí me gustaría en estas diferentes medidas si las podemos definir de una vez, ¿cierto? ¿Qué medidas? Entonces es más fácil de organizar el objetivo general. Este objetivo general es muy importante que lleve un verbo en infinitivo. Recuerda que son los verbos are, ir, ¿cierto? Or. Entonces, esos verbos irían en infinitivo y luego de ese verbo en infinitivo, pues llevamos una condición como modal, una condición de modo sobre ese verbo y finalmente un para qué, ¿cierto? Aquí tenemos claramente para qué es a contribuir con la reinserción del individuo en la sociedad. Yo le quitaría esta parte que yo te resalté acá en esta parte, te la quitaría, ¿cierto? Esta que yo quitaría esta parte del objetivo. Yo creo que con esta parte hacia arriba está bien, pero ¿qué necesitamos acá? Utilizar un verbo en infinitivo. ¿Qué queremos con esta investigación, cierto? Queremos que, por allí yo vi abajo una expresión, más luego te la muestro, que yo te digo, este sería el objetivo, donde tú te preguntas por la eficacia de los tratamientos que existen y frente a esa ineficacia o eficacia, pues poder entonces plantear una posibilidad de un tratamiento diferencial para estas personas privadas de la libertad. Entonces, este objetivo es muy importante que lo revisemos nuevamente, ¿cierto? Que lo revisemos nuevamente. Yo ahora, si quieres, te comparto unas diapositivas que yo tengo sobre cómo elaborar este objetivo general, que es muy propio de la pregunta de investigación. Porque mira que si tú coges esta pregunta de investigación, ¿qué tan eficaz es el tratamiento penitenciario en Colombia para mitigar la drogodependencia en las personas privadas de la libertad? Si cogemos esta pregunta, que normalmente, ¿cierto? Es la que convertimos en nuestro objetivo general, podíamos simplemente cambiarle el modal que por decir, ¿cierto? Un ejemplo, demostrar, determinar, ¿cierto? Ir, ¿sí? Determinar, analizar, ¿sí? Tú ya miras ahí en esa taxonomía de Bloom, cuáles son los verbos para los objetivos generales. ¿Qué vamos a demostrar? ¿Qué vamos a determinar? ¿Qué vamos a analizar? Pues la eficacia, ¿cierto? En el tratamiento penitenciario en Colombia para mitigar la drogodependencia en las personas privadas de libertad. Ya vamos mejorándolo, pero recordemos una cosa, que nosotros estamos enfocados en dónde, en el complejo, ¿cierto? Penitenciario y carcelario Pedregal en Medellín. Entonces, ¿qué tenemos que llevar? Llevar una situación coherente, que lleva una cohesión, ¿cierto? El texto. Por lo tanto, entonces, volvamos acá y mira a ver cómo nos va quedando acá. Entonces, demostrar, determinar,
Analizar la eficacia en el tratamiento penitenciario en Colombia para mitigar la drogodependencia en las personas privadas de la libertad. ¿En dónde? Soraya, en el complejo penitenciario y carcelario de la ciudad de ¿dónde? De Medellín. Mira que ya el objetivo nos va quedando un poco más organizadito, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué queremos? Demostrar, ¿cierto? Puede ser demostrar, aunque demostrar es una palabra que está en una categoría mucho más, digamos, elevada dentro de los verbos, porque pues indica y requiere un poco más de trabajo, pero podría ser determinar, no me gusta mucho, que no está mal, pero qué tal analizar, ¿cierto? Si podemos dejar, tú ya lo revisas, ¿sí? Ya lo revisas y lo miramos con María Isabel. Si ay, perdón, si está digamos, queda un poco mejor este objetivo general. ¿Qué quieres tú? Analizar la eficacia en el tratamiento penitenciario, ¿cierto? Ahora, miremos si la eficacia es en el tratamiento o la eficacia es del tratamiento, ¿cierto? Ya lo miramos, tú ya lo mirarás, ¿sí? Tú ya lo mirarás. ¿Sí? La eficacia del tratamiento penitenciario en Colombia para mitigar la drogodependencia de las personas privadas de la libertad en el complejo carcelario Pedregal de la ciudad de Medellín. Ahora, miremos si es este verbo revísalo, porfa, si es mitigar, ¿cierto? Busca en el diccionario qué significa mitigar y mira si eso es lo que tú buscas, ¿cierto? Al analizar la eficacia de este tratamiento, ¿cierto? ¿Y qué quieres analizar allí? Pues precisamente la eficacia de qué, de este tratamiento. ¿Para qué esa eficacia? ¿Para lograr qué? Pues para lograr la resocialización o para lograr bajar los índices de drogodependencia o para evitar la violencia de los drogodependientes o para buscar una rehabilitación del drogodependiente, etcétera, etcétera. ¿Listo? Revisa entonces este pequeño aquí. Entonces, bueno, siendo, si así fuese el objetivo general y eso es lo que tú quieres trabajar, tú ya lo revisas si te parece o no, pues claro, ¿cómo vamos a desarrollar esto? Pues lo primero que vamos a hacer es que definir, ¿cierto? O contextualizar, pues incluso muchos elementos de los que hay aquí arriba. Podemos hablar entonces ya de drogodependencia, podemos hablar entonces ya de sustancias, podemos hablar de tratamiento, de estupefacientes, etcétera, etcétera, porque vamos a definir ese marco conceptual. Luego, ¿qué queremos hacer? Pues caracterizar la población privada de la libertad. ¿De dónde? Pues del complejo de Pedregal, aquí lo tenemos, ¿cierto? Para saber entonces esas personas que hay allí, quienes tienen algún tipo de diagnóstico, etcétera, etcétera. Muy bien, este está muy bien, que nos va dando razón del primero. Y el tercer objetivo ya es analizar los modelos. Bueno, aquí analizar y analizar, lo miramos, tú buscas por internet, te la puedo enviar también, una taxonomía para los objetivos generales y específicos. Y aquí ya que miramos, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos analizar? ¿Sí? Más que todo, Soraya, aquí necesitamos darle muy fuerte a este objetivo general. Ya aquí queremos hablar, ¿cierto? Analizar la eficacia de ese tratamiento penitenciario de las personas privadas de libertad consumidas de sustancias psicoactivas en el establecimiento, o, ¿cierto? Casi que aquí ya está el grueso de tu investigación. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ya te decía yo que eh, en cuanto a nuestro, digamos, índice, miramos si estos antecedentes nos pueden caber yo no creo, porque la introducción nos quedaría muy larga y la introducción no es tan larga. Me parece que podría ser un, ah, un, ah, un segundo capítulo, ¿cierto? Un segundo capítulo o un capítulo, digamos, que pueda ser parte de uno de estos objetivos específicos. Puede ser en este primer objetivo específico, podríamos ponerlo allí o en este segundo, pero ya miramos dónde metemos esta parte de los antecedentes, ¿cierto? Esos antecedentes en España, en Francia que tú tienes acá, todo esto lo puedes tomar. Hay unas cositas por allí que hay que revisar, ¿cierto? Este concepto me parece que se podría ir para la parte del segundo, del primer capítulo, que es la conceptualización, hay unos errorcillos por allí de ortografía, yo te los he ido corrigiendo, ¿sí? Trata de utilizar, de que no sean párrafos tan largos, trata de que sean máximo unas 14 líneas, 15 líneas máximo,
utilizar más puntos aparte. Mira que esta parte se puede ir, digamos, toda esa parte criminológica se puede ir para la parte del primer capítulo, que sería el primer objetivo de la conceptualización. Ya un análisis, digamos, en el nivel nacional, delitos de drogas y sobredosis carcelaria en Colombia, no sé, podría incluso para caracterizar la población de Pedregal, podría ser esta una parte para hacer una introducción de la caracterización general de la población, ¿cierto? Porque pues digamos que se nos puede servir. Mira que consume sustancias psicoactivas antes y después del ingreso a la prisión en 14 centros carcelarios. También hay que mirar dónde nos lo llevamos, porque necesitamos que ubicar todos estos trabajos que tú has adelantado, todo este trabajo que ya tienes, en esos objetivos específicos que te estás planteando. Porque si no, entonces te planteas unos objetivos específicos, pero finalmente no damos cuenta de ellos acá, sino que damos cuenta de otras cosas importantes también, pero que tengan una hilvanación con el trabajo. Listo. Reducción del consumo de sustancias psicoactivas en el sistema penitenciario y carcelario según el INPE. Digamos, estos son como unos antecedentes, perfecto, pero podemos mirarlos a ver dónde los acomodamos, ¿ya? Bien, seguimos acá. Bien, bueno. El consumo de sustancias psicoactivas y procesos de resocialización de internos carcelarios. Siempre trata de utilizar población privada de la libertad. Es el concepto, digamos, más técnico para no hablar de reclusos, de presos, de internos, etcétera, etcétera, ¿vale? Siempre trata de utilizar población privada de la libertad. ¿Sí? Miramos este estudio, todos estos datos, dónde los podemos llevar, a dónde los podemos ubicar dentro de esos objetivos que tenemos allí planteados. Mira que hay que arrancar esto ya con un marco conceptual. Realmente este marco conceptual viene a ser ¿qué? El capítulo, ¿cierto? Primero del trabajo, ¿cierto? Del trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Este capítulo primero ya tú te vas a llevar exacto este marco conceptual, si la concepción es drogodependencia, si es sustancia psicoactiva, que está muy bien, ¿cierto? Siempre darle espaciecitos a estos parrafitos, ahí lo vamos organizando, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, pues de estas definiciones, por cuál tomamos partido, ¿listo? Personas privadas de la libertad, pues digamos que no es necesario mucha definición. No sé si necesitemos, digamos, definir administración penitenciaria. Podemos dar cuenta un poco de cómo está organizado el sistema, pero digamos que eso de pronto para la caracterización de la población, ¿cierto? Dónde se ubica la cárcel de Pedregal, dentro de la regional noroeste, cuántos internos tiene la regional noroeste, el INPE está dividido en 6 regionales, la noroeste tiene 18 establecimientos, dentro de esos 18 tenemos a la cárcel Pedregal, un mapita donde está ubicada la cárcel, cómo está distribuida esa cárcel, en tantos patios, recuerda que es un complejo, tiene entonces una parte de mujeres, otra parte de hombres, etcétera, etcétera. Eso lo podemos poner en la caracterización. Luego, este tratamiento penitenciario, que son conceptos que hay que definir muy bien, ¿cierto? Recuerda aquí entonces que esta definición de tratamiento penitenciario lo encuentras en la Ley 65 de 1993, modificada por la Ley 1709 de 2014, artículos 19 y 10, ¿cierto? Modificada por la 1709 del 14, allí están los artículos 9 y 10 que nos dicen cuál es la finalidad del tratamiento penitenciario, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí pues también puedes trabajar esa parte. Y hay otros textos que nos sirven para hablar de tratamiento, libros de eso, yo te puedo buscar y te puedo enviar. Porque este es importante, porque este tratamiento que se utiliza es el que finalmente nos puede decir si si está sirviendo de algo para las personas que se encuentran con ese problema de la drogodependencia o de la adicción, etcétera, etcétera. Establecimiento penitenciario y residencia penal, pues digamos que está dentro penitenciario, si quieres hacer un pequeño glosario abajo, unas siglas, pues lo podemos poner como ilustración del lector, pero pues digamos que estas podrían también, digamos, suprimirse. Sigue el marco teórico, que es obviamente que marco teórico y marco conceptual son cosas muy diferentes, pero podemos hacerlas todas en un solo capítulo, ¿cierto? Definimos marco legal, marco conceptual, marco teórico, que es realmente
¿cierto? El marco teórico realmente, desde qué teorías, ¿cierto? Partimos para analizar, desde qué categorías teóricas, epistemológicas, nosotros nos apoyamos para poder, digamos, comentar, definir, etcétera, etcétera. Aquí está bien, hay que mirar entonces bien eh, cómo van las citaciones de APA, recuerda bien volver a mirar el manual de las citaciones, ¿sí? Etcétera, etcétera. Cuándo son una cita directa, cuándo es una cita indirecta, cuándo son citas indirectas, indirectas, entonces, si se está parafraseando, etcétera, etcétera, eso hay que revisarlo nuevamente para que podamos citar bien. ¿Listo? Aquí también hay que revisar la cita, ¿sí? Que va entre paréntesis, va el año, Carrasco 2017 también va entre paréntesis, aquí entonces lo estás utilizando 2 veces, mira esas cositas, después de que ya tengas bien organizadito, empiezas a mirar todas esas cositas, listo, bien. La manera por medio de la cual ingresan las sustancias psicoactivas a la prisión, esta, mira que no es del marco conceptual, ya tenemos que mirar entonces es para dónde nos llevamos esta parte que puede ser al final, en el capítulo último, donde estás analizando el tratamiento y demás, pues claro, esta es una de las situaciones que hacen que esos tratamientos que se den en la prisión sean muy complicados porque el ingreso permanente de sustancias psicoactivas, el tráfico y microtráfico que hay en las cárceles, producto del ingreso por parte de la corrupción, de visitantes, de abogados, de funcionarios, etcétera, etcétera, pues hace que precisamente cualquier tipo de modelo de atención pueda verse, digamos, lesionado. No utilicemos estos párrafos tan largos, busquemos un punto donde podamos partir la idea, ¿cierto? Donde partamos la idea y dejemos, digamos, unos párrafos menos largos, unos puntos y aparte que nos pueda servir. Y allí entonces podemos utilizar unos conectores. Yo te he enviado unos conectores, te los vuelvo a reenviar, que te sirven para utilizar conectores de adición, de seguimiento, de conclusión, etcétera, etcétera, de cambio de perspectiva, de punto de vista. Bien, la responsabilidad de la administración penitenciaria en el cuidado personal de las privadas de libertad. Digamos que esta responsabilidad, pues, no la estamos teniendo en cuenta. Ahora, si este capítulo es largo y crees que puede dar bastante, mira que no es mucho, son 2 parrafitos, yo simplemente los pondría en otra parte, ¿cierto? Los reduciría un poco y hablaría un poco allí dentro de el último capítulo, que es el grueso, ubicaría esta responsabilidad de la administración penitenciaria, ¿cierto? Como una institución garante de la vida y de la salud de las personas privadas de la libertad, etcétera, etcétera. Bien, luego ya pues vendría entonces, bueno, este marco jurídico no sé si sea necesario, no creo que sea necesario ponerlo, pero este marco jurídico lo utilizamos cuando necesitamos hacer unas definiciones, digamos, de normas y demás, cuando vamos a hacer análisis de líneas jurisprudenciales, etcétera. Entonces, este marco jurídico, pues, lo realmente, pues, lo miras, pero yo realmente lo obviaría, ¿cierto? Lo obviaría. Bien, análisis de estado penitenciario del Pedregal. Mira que entonces este análisis del establecimiento puede ser en donde, aquí, donde tienes esta caracterización de la población privada de libertad, pues, ¿qué tienes que hacer? Pues claro, hacer un análisis del establecimiento. Ahora, más que un análisis, ¿cierto? Del establecimiento, porque cuando hablamos de este verbo de análisis, pues implica muchas más cosas, un análisis arquitectónico, un análisis jurídico, un análisis, etc. Entonces, más bien, digamos, contextualización, ¿cierto? Contexto, contextualización del establecimiento, pues ponemos en contexto ese establecimiento, lo ubicamos dentro de la institución penitenciaria INPE, etcétera, etcétera, le ponemos una fotico, hacemos si quieres una reseña de ese establecimiento pequeña, cuándo nació, por qué nació, cuántos internos tiene, etcétera, etcétera, ¿vale? Y mira, aquí tienes ya el último capítulo, ¿cierto? Que es donde va el grueso de el trabajo, ¿listo? Aquí va el grueso del trabajo, aquí va la discusión fuerte, aquí va el análisis fuerte, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego ya esta referencia la miramos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a citar? Después hacemos una pequeña sesioncita cuando tengamos el tiempo y miramos cómo es que se debe citar, cómo se cita la jurisprudencia, cómo citamos, digamos,
si esto va en mayúscula, si no va en mayúscula, cómo citamos estos documentos que son obtenidos de la internet, etcétera, etcétera, que si necesitamos poner infografías, si necesitamos poner textos, etcétera. Entonces, bien, volvamos aquí arriba. Y entonces mira que en términos generales, pues ya al primer documento que nos enviaste, ya hay, digamos, unos avances significativos, ya tienes por lo menos un plan de trabajo que está aquí, creo que ya tienes, digamos, la idea, creo que ya se acerca muy bien al objetivo general, que es lo que necesitamos definir muy bien, ese objetivo general. Yo creo que por aquí, como lo trabajamos, no, me parece que podría ser. Perdón, finalmente lo podemos consultar con María Isabel, que nos ayude, digamos, a afinar ese objetivo general. Y a partir de ese objetivo general, pues nos planteamos nuestros objetivos específicos para al final dar cuenta en las conclusiones, después de caracterizar esa población, de revisar qué es lo que hay en materia de tratamiento en las cárceles para estas personas, y luego el análisis que tú haces de eso, pues llegas a unas conclusiones, ¿cierto? Unas conclusiones que serán entonces las conclusiones que arroje el trabajo de investigación, de que pues más o menos funciona o no funciona, o etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, propuesta, ¿cierto? Empecemos a organizar esto que yo te digo de esta manera. Vamos a hacer entonces una introducción donde recojamos todos estos elementos que tienes por acá, ¿cierto? No necesitamos colocar ya el título en la introducción como justificación, sino simplemente tú en la narración que vas haciendo, ¿cierto? Le colocas. Ya, es importante resaltar que la fundamentación que surge de la creación del presente trabajo, bien. Por eso nos planteamos este objetivo, estos objetivos específicos, y para llevar a cabo estos objetivos específicos utilizaremos la metodología que se desarrolla a la vez de trabajo, que es de carácter documental, lo anterior tomando en consideración que lo que se pretende es, mira, la metodología es muy importante que la revises. ¿Por qué? Porque tú dices que vas a trabajar entonces una investigación de carácter documental, ¿cierto? Lo anterior tomando en consideración que lo que se pretende es recopilar toda la información pertinente en materia penitenciaria. Pues esto ya sería muchísimo, ¿cierto? En materia penitenciaria, pues imagínate, o sea, pueden haber miles y miles de textos en materia penitenciaria y pues y aquí esto no es lo que pretendemos, ¿cierto? Lo que pretendemos es analizar algunas normas que se tienen establecidas para el manejo de personas que tienen algún tipo de problemas, a la par que se revisarán algunos artículos científicos, informes y también desde luego la ley y la jurisprudencia, la doctrina que nos permite, pero mira que esta doctrina en lo que llevas hace falta ampliarla, ampliar esta doctrina y esta jurisprudencia hace falta ampliarla porque no encuentro mucha jurisprudencia en lo que llevamos, pero esa jurisprudencia la vas a encontrar en especial con las sentencias de inconstitucionalidad, perdón, de estado de cosas inconstitucionales que ha determinado la Corte Constitucional y otras más de tribunales y demás donde han condenado al Estado colombiano por la violación de derechos fundamentales en las cárceles. Entonces, revisa esta metodología, que este parrafito de metodología va a ser parte de esa introducción. Y el planteamiento del problema que está acá, ¿cierto? Mejorarlo y resolverlo. Y ya tienes el objetivo. Todo esto va entonces a ir hasta acá, va a ir entonces en la introducción. Luego vamos mirando esta parte donde la vamos a poner. ¿Listo? Entonces, tarea, Soraya, trabajar en esto, irle ya dando esta forma, revisemos la ortografía y algunas cosillas por ahí que hay, vamos ya organizando, digamos, aquí tenemos, si quieres, pues para ponerlo en términos muy gastronómicos, tenemos unos estantes que fue lo que armamos, y a esos estantes empezamos a poner, ¿qué? En esos estantes empezamos a poner un poco de productos, ¿cierto? Un poco de productos. Ahora, como vamos a crear ya el plato, la mise en place, la puesta pues en escena ya de esto, pues vamos tomando de todo esto que tenemos acá y vamos organizando, ¿cierto? ¿Sí? Yo primero coloco entonces a hacer un sofrito de la cebolla con qué sé yo, luego cogeré por aquí el pollo que tengo y lo llevaré acá, así pues este se trabaja. Entonces,
aquí tienes estos elementos que vamos a ir organizando. Ya tienes en la alacena, digamos, muchos elementos, vamos a irlos cogiendo, vamos a irlos acomodando, vamos a irle dando forma y vamos a irle dando una estructura. Entonces, pues nada, dale juiciosa, reorganiza un poquito, es más reorganizar, luego de que lo reorganices ya vuelves y le das una lectura y vamos corrigiendo cositas y bueno, y ya pues con las recomendaciones que te pueda dar María Isabel y continuamos y avanzamos en el tema. Entonces, pues ánimo, yo creo que se avanzó bien de lo pasado ahora, entonces, nada, es seguirle dando con fuerza y bueno, yo te envío este trabajo, te envío este audio y este video, pues para que podamos continuar de esta manera, ¿listo? Entonces, ánimo y para adelante, ¿vale?